para conversar justamente sobre esto, que es un tema muy delicado, muy delicado y también, pues sí, genera muchas opiniones. Hemos invitado al doctor Lorenzo Meyer y le agradecemos que se encuentre este día aquí con nosotros. Gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Álvaro, Alejandro, buenas tardes y listo para entrarle al ruedo. Pues éntrele de una vez. ¿Qué le, ¿Cuáles son los resortes que impulsan al presidente de México a desafiar, a retar o a condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones como en los casos de Cuba y de Venezuela? Bueno, pues yo supongo que el resorte principal es un tema que está en la historia de nuestro país y que va a seguir estando por no sé cuánto tiempo más, que es el tema de la soberanía y de la soberanía relativa que tiene México y que tienen todos los países de nuestro continente en su relación con los Estados Unidos. Ya sabemos, la soberanía en teoría es la capacidad de cada país de decidir por sí y ante sí sus atribuciones dentro de un territorio. No hay ninguna autoridad superior, pero eso es en teoría. En la vida práctica de la comunidad internacional rige la teoría del poder. Y en esa comunidad internacional hay una guerra que ya dura, ya dura como, digamos, 60 años. Claro que hay guerras más largas, las guerras de los 100 años en Europa, la guerra de los 80 años en Europa, etcétera. Pero la guerra entre Cuba y Estados Unidos es una guerra de las más prolongadas. Raras veces ha llegado al choque directo, pero sí lo han tenido. Es una guerra política y resulta que el Caribe y Cuba en particular está también dentro de la zona, si no de influencia, porque aquí la influencia básica es la de Estados Unidos, está también en la zona de interés de México. No es cualquier país para nosotros, Cuba, ni ninguno de los centroamericanos. Son áreas delicadas en las que México tiene interés histórico. No voy a dar una clase de historia, pero en el siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿de dónde vino la primera invasión a México? La invasión del brigadier Barradas, pues de Cuba, que se suponía venía a recuperar a una colonia rebelde. Entonces Cuba es desde ese momento un tema interesante y delicado para México. Por un tiempo se pensó en una unión de México y Colombia para liberar a Cuba de los españoles y no tener a España, que todavía no reconocía la independencia de México, ahí a la vuelta de la esquina, en Cuba. Pero poco a poco fue viéndose desde las costas mexicanas que en realidad el problema no era España, que el problema era Estados Unidos. Y México cambió un tanto su política hacia Cuba. Ya no llegó a interesarle demasiado que Cuba se independizara de España, porque España, después de todo, era un poder que iba declinando, sobre todo después de 1895, cuando perdió la guerra con Estados Unidos. Entonces, lo que venía a preocupar a México era Estados Unidos y Cuba. La posibilidad de que España fuera suplantada por Estados Unidos, posibilidad que en realidad se convirtió en un hecho. La independencia de Cuba es una semi-independencia, porque la presión norteamericana y la presencia norteamericana se hacen sentir de inmediato. Entonces México tiene como vecino al norte a Estados Unidos, como vecinos al sur a los centroamericanos, que son países bajo la influencia norteamericana,
como vecino en el Golfo de México a Cuba, que está bajo la influencia norteamericana. Nada más le queda el Pacífico, y entonces allá hasta el otro lado estarían China y Japón. También tuvo problemas con Japón, no directamente con Japón, sino por Estados Unidos, porque Estados Unidos vio mal la influencia pequeñita, creciente de Japón en México. Quería realmente, no sé si con un propósito previo, pero así fue la realidad, tenía un cerco sobre México. Claro que México no era alguien que le preocupara estratégicamente o por motivos militares. Ya con la guerra del 47 quedó claro que México no era un adversario en esos términos. Pero para México era indispensable, es indispensable romper ese anillo. Por eso también se interesó México en las relaciones con Japón. A principios del siglo XX había un intento desde don Porfirio hasta los primeros gobiernos de la Revolución de tener una buena relación con Japón. China estaba todavía fuera del radar mexicano. Pero entonces esta idea de un círculo de hierro en torno al vecindario de México por la presencia norteamericana, pues no es algo que realmente le guste a México y que esté lleno de alegría por tenerlo. Busca en la relación con Cuba, con Centroamérica, una forma no perfecta, desde luego, pero de tener un espacio mínimo para una política propia, su diplomacia propia. No le interesa que Estados Unidos se apropie de esa zona enteramente. En el caso particular de Cuba, Álvaro y Alejandro, la política mexicana ha sido dirigida en parte por el interés sobre Cuba misma, pero a mí me parece que el interés mayor, mayúsculo, es Estados Unidos, que es una forma de la política mexicana de llegar a Estados Unidos. Es una forma indirecta, es una política indirecta hacia Estados Unidos. Esté o no esté el movimiento 26 de julio en el poder en 1960, esté Batista antes, o lo que venga después. La relación con Cuba va a ser relación con Estados Unidos indirecta, y una manera de decir, oigan, pues si tenemos algún mínimo espacio de acción, y creo que por un tiempo eso se cerró. Todos recordamos el come si te vas, con que trató Vicente Fox de resolver el problema entre el presidente Bush hijo, y Fidel Castro. Bush dijo, no voy a México en esta reunión de las Américas, si va Fidel. Bueno, santo cielo, y entonces, ¿qué hacemos, Dios mío? Pues, vienes, comes conmigo, así al lado, y te vas antes de que llegue Bush. Es una de las fórmulas más idiotas que se han podido concebir en la diplomacia mexicana, una vergüenza para nosotros, y desde luego el comandante Castro, que tenía un colmillo de vampiro, pues grabó eso y luego lo difundió. Total, fue un desastre para México. Ahora estamos viendo otra cosa. Hoy estamos viendo no cómo ni voy, sino va el resto de América Latina. México no tiene una buena relación con Nicaragua. Se ve clarísimo, porque ¿a dónde fue en la gira por Centroamérica el presidente López Obrador? A todos los países, bueno, se dice no fue a Costa Rica y no fue a Panamá. Es que a veces en la geopolítica esos dos países
ya tienen un papel aparte, son geográficamente Centroamérica, pero políticamente ya son distintos. Pero en el núcleo de Centroamérica está Nicaragua, y Nicaragua Claro. ni se habló, como si no existiera. Y Así es que es. México tiene su resistencia ante Nicaragua, una Nicaragua a la que el gobierno mexicano, en el último momento de la lucha contra la dictadura que privaba ahí en Nicaragua, México se fue del lado de los revolucionarios y hasta intervino con Francia en un acuerdo para reconocer a los guerrilleros salvadoreños y tener una política en Centroamérica, ¿no? Pero a Somoza México le cortó la relación ya en el último minuto, y en El Salvador coqueteó pues con el apoyo a la guerrilla. Pero ahora, con Nicaragua, realmente no está a tono con el gobierno de Andrés Manuel. Por eso no fue. Sin embargo, en esta ocasión dice se le tiene que invitar. No está Así diciendo es, me porque no lo encanta. puede hacer a un lado. Dice, tienen que invitar a todos y pues ni modo. Y ahí incluye a Nicaragua. Doctor, Ortega. claro, a Ortega. Doctor, Estados Unidos tiene una urgencia muy clara y tiene un objetivo muy claro para esta cumbre y seguramente para las siguientes cumbres, que es el tema de la migración, la presión que hay en Estados Unidos en el tema de migración, pues es interna, y pues quiere que le salga muy barata platicando con presidentes, pidiéndoles que pongan sus policías y que contengan la migración, y lo quiere resolver pues como le gusta a Estados Unidos, sin meterle mucho absolutamente ni al desarrollo ni a nada. Por un lado, pues Estados Unidos sí necesita de alguna manera que México le sirva en ese sentido, pero por el otro lado, Estados Unidos, lo decía el mismo presidente, le pone entre que se rasca Biden y alguien estornuda, le pone 30,000 millones de dólares a Ucrania para la guerra, y no es capaz de soltarle 3,000 millones de dólares a Centroamérica para los programas, que son programas en realidad muy baratos para una nación como Estados Unidos. Ahora, eso por un lado me gustaría mucho, porque Estados Unidos está en esa presión, tiene que resolver la parte migratoria. Y por el otro lado está el tema que es una realidad, que América Latina ha venido caminando hacia la izquierda, y también Estados Unidos tiene que considerarlo. Es decir, son gobiernos democráticos, no puede llegar a dar manotazos y pues no puede llegar con un Lula o a Chile hacerle. Entonces está realmente, hay manera más o menos de presionarlo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí, Alejandro, hay dos preguntas. Cada una de ellas Así es. me llevaría mucho más tiempo del que ustedes me podrían dar aquí. La primera es 33,000 millones para Ucrania, y que no son 33,000, ya aumentaron. No, sí, sí, claro. Pero es que ahí está teniendo lugar, no voy a andar en eso, está teniendo lugar la prolongación de la Guerra Fría, que sí, en parte es prolongación de lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es resultado de lo no resuelto en la primera. Entonces tenemos ahí una guerra como de un siglo. Esa sí es una parte importantísima para Estados Unidos en su visión del mundo en su conjunto. La migración es algo muy localizado. Entonces, el que nosotros digamos, y que los caricaturistas aquí en México, y con buenas razones, ponen a Estados Unidos con una bolsota de miles de millones dándoselos a Ucrania y una bolsita chiquita para Centroamérica que se la niegan. Pero en el contexto global, claro que Estados Unidos tiene, en esta prolongación de la Guerra Fría, que no se acabó finalmente, está en juego su preeminencia mundial. En Centroamérica no. En Centroamérica es en realidad un problema interno de Estados Unidos. El problema de Ucrania es un problema de enfrentamiento entre las grandes potencias. Entonces no es que uno no puede decir
oigan, estos pichicatos dan tanto dinero a Ucrania, que está lejísimos, y dan tan poquito para resolver un problema que pueden resolver ellos o ayudar muchísimo a resolverlo aquí, a la vuelta de la esquina. Pero es que son dos dimensiones que a veces las confundimos, y a veces no está mal confundirlas para hacer algún tipo de presión, pero sí son universos diferentes. Y sí se puede explicar por qué Estados Unidos está tan interesado en Ucrania, porque no es Ucrania la que le importa, así como ahorita no es tanto la relación con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua. Para nosotros es la relación con Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es la relación con Rusia, no con Ucrania. Así que yo creo que, bien visto, sí se entiende la prioridad norteamericana de darle una gran importancia a Ucrania. Se está jugando mucho en eso. En el caso nuestro, es muy factible también que con un poco más de cuidado se pueda resolver o paliar por lo menos el tema de la migración. No creo que si se ponen a sembrar vida en toda Centroamérica se termine, pero sí se controla. Y a México le interesa enormemente eso, porque ha sido puesto en una posición muy desagradable, en la posición de portero de Estados Unidos. Durante mucho tiempo tuvimos el problema de la migración como un problema bilateral, México-Estados Unidos. Eran los mexicanos los que van allá, y son justamente esas semillas que voluntaria e involuntariamente se sembraron entonces, que ahora vienen las remesas. Pero cuando se obliga a México a ser el portero en la zona sur del país para que no lleguen los centroamericanos o los caribeños o ya de otras partes de América o de otras partes del mundo, la situación sí se nos vuelve muy desagradable, y ahí sí es un tema nuestro. No es posible que México supedite su bueno, sí es posible, pero no es deseable que México supedite su política migratoria a las peticiones tan abiertas, tan groseras, digamos, de Donald Trump, que nos la restregó la otra vez hace poco ahí en Ohio, si mal no recuerdo, sí, cuando dijo que qué fácil fue doblar a México, qué fácil. Nada más le dijimos, te pongo aranceles a tus exportaciones que van a ir del 5 al 25% y a ver qué haces. Oiga, pero si el Tratado de Libre Comercio dice que eso no me importa un pito, yo les pongo los aranceles. Bueno, pues ahí te va la Guardia Nacional al sur de la frontera. Entonces, si en ambos casos, en el de Ucrania y en este, es la política del poder. Yo puedo, y entonces para mi consumo interno les digo, voy a controlar a la migración obligando a México a hacer esto. Biden no lo hace tan claro, es más respetuoso, es más civilizado Biden, pero la política del poder está ahí. Ese es un problema interno norteamericano y México entra en esa ecuación. Entonces, ahorita lo que Andrés Manuel hace es, por un lado, mostrar otra vez la independencia relativa de México, como lo hizo López Mateos, cuando no rompió relaciones con Cuba y el resto de la OEA sí lo hizo, y México no. Pero México no come lumbre. Tampoco se propuso ayudar a Cuba. Las relaciones se mantuvieron y tensas, porque recordemos que hubo un momento en que Cuba se quejó de que un miembro de la embajada mexicana servía a los servicios de inteligencia norteamericanos y que le pidió a Díaz Ordaz que lo retirara. O sea que también le servía a la embajada mexicana, no sé si con la anuencia del presidente Díaz Ordaz o no, pero le servía como uno de los muchos canales que tenía para recoger información sobre Cuba. ¿Qué implicaciones
Perdón, no, Perdón, por sí. la interrupción, doctor, pero ¿qué implicaciones tendría para México si se obstina Estados Unidos en excluir a Cuba y a Venezuela y el presidente López Obrador confirma que no asiste a la cumbre de las Américas? ¿Qué consecuencias habría, si se puede prever desde ahora, para México? Bueno, como Álvaro tiene razón de si se pueden prever, no se pueden prever, pero el sentido común nos dice que no tendría muchas repercusiones. Son actos simbólicos esos. Sí. La relación de México y Estados Unidos está, pero cada vez más estrecha. Entonces, por eso se necesitan estos momentos simbólicos para decir, oiga, no somos iguales, no somos sus guardianes de la frontera sur, somos un país independiente y somos tan independientes que les decimos, ahora invitan a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Lo más seguro es que Estados Unidos diga que no. Me extrañaría si dijera que sí, pero vamos a dejarlo. Puede, pero yo apuesto que no. Entonces, Andrés Manuel no va a ir tampoco. Es decir, los acuerdos, si es que hay acuerdos, o sea, un montón de esas reuniones no llegan a nada. Son básicamente simbólicas y son rutinarias. Bueno, el que México mantuviera relaciones con Cuba y que las siga manteniendo no ha implicado gran cosa para Estados Unidos. No ha podido cambiar el régimen, que eso es interesantísimo. La gran potencia y en su momento cumbre, cuando ya se cae la Unión Soviética, cuando no tiene ningún rival en el mundo, es el momento de dominio absoluto de Estados Unidos, no se cambia el régimen cubano. Entonces no creo que vaya a haber mucho cambio, pero sí va a servirle al gobierno de México y a Andrés Manuel en particular para decir, no soy Fox, aquí volvemos a recuperar una tradición mexicana de esa soberanía relativa y tengo con qué confirmarla, porque ya me imagino yo, la oposición va a decir, claro, pues está defendiendo a puros gobiernos dictatoriales, antidemocráticos, etcétera. ¿Cuántas veces México ha tenido relaciones y Estados Unidos con gobiernos antidemocráticos, dictatoriales y brutales? Nada más pensemos en Pinochet y nunca puso ningún reparo. Ahora ya no hay el comunismo internacional, la bestia negra. Entonces, ¿para qué demonios sigue insistiendo en causarle ese daño a Cuba? No le va a cambiar el régimen. ¿Y cuánto daño le hace a la vida cotidiana de los cubanos? Esa de estar viviendo con el cinturón apretado todo el tiempo, porque las grandes reglas del mercado, del neoliberalismo, de la globalización, allí no se aplican. ¿Y por qué no se aplican? No porque no sean democráticos los cubanos, sino porque han demostrado que no pudieron Estados Unidos cambiar su régimen, porque si por democracia fuera, ¿por qué mantienen sus relaciones con Hungría? ¿Por qué están usando a Hungría y a Polonia, pero sobre todo el caso de Hungría, ¿no? Que no tiene ya nada de democrático, pero ahí están en la OTAN y apoyándolos. Entonces, no es por razones ideológicas, no es por motivos morales, es la política del poder. Y Andrés Manuel, yo creo, consideró, y de manera bien inteligente, que esta coyuntura sirve para recuperar algo que Vicente Fox echó por la borda. Doctor, pues muchísimas gracias. Como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí, un privilegio tenerlo siempre aquí en Los Periodistas. Gracias. No, pues para mí también es un gusto y les deseo lo mejor en lo personal y en el programa. Este programa tiene que seguir con mucha enjundia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias.